Y antes que nada me gustaría haceros una distinción, que no es lo mismo hacer política para un periódico, para la radio, que para la televisión. No es lo mismo trabajar y hacer política para una empresa privada que para una empresa pública. Y que el que crea que es el periodista más independiente del mundo, y no refiero al mundo como si estuviéramos hablando del periódico, pues se equivoca. Aquí la independencia no existe, sino que existe la honestidad, y a eso es lo que aspiramos, y eso es lo que deberíais aspirar cuando salgáis de la facultad, a ser honestos con vuestro trabajo y no independiente, que es lo que nos parece. Entonces, partiendo de la base de que nuestro trabajo debe ser sobre todo honesto, ahí debemos poner el primer subrayado para hacer la información política. Y os decía, por ejemplo, que la información local, vamos a centrarnos aquí, tiene, que a mí me apasiona, como os decía también, tiene un carácter marcadamente cercano. Es una información muy agradecida porque la gente se ve reflejada en todo lo que cuentan los periodistas. Y nosotros somos el intermediario más cercano. ¿Veis? Cuando los que estáis aquí en Internacional se hace una crónica de Obama, queda como, bueno, estoy hablando de Obama. Pero a Obama le interesa a la gente lo justo. El bache de su calle, la decisión de que en un colegio se admita o se suba la ratio más o menos, eso le afecta a la gente directamente y nuestra responsabilidad con ellos es mucho mayor. La información política tiene ese rasgo diferenciador, que todo lo que digamos, todo lo que contemos, la gente lo va a interpretar de una determinada manera. Os voy a asegurar que en el caso de Sevilla, la política de locales está, me vais a permitir la expresión, muy viciada por los medios de comunicación. Lleva años este ayuntamiento que no es asediado directamente por una veintena de periodistas todos los días, haya o no haya información, haya o no haya una convocatoria de prensa. Y hemos convertido la información política local en una información pura de declaraciones. Yo he llegado a comentar en alguna ocasión que hemos convertido a todos los que salen de la facultad o a llevar un micrófono detrás de Belén Esteban o a llevar un micrófono detrás de un portavoz o un concejal del ayuntamiento. Es que parecemos paparazzi muchas veces, porque hay determinados intereses en empresas periodísticas de hacerlo así, porque de lo contrario hubiéramos buscado pues, un perfil mucho más social o un perfil más educativo o un perfil más económico a las líneas editoriales de nuestro medio, ¿no? Esa es la diferencia en la política local. Todo acaba teniendo un sesgo político. Y en ese juego político tenemos que aprender a estar. Y os voy a decir más. El periodista os decía que no hay que aspirar a ser independiente es francamente una utopía. Y yo he soñado en eso, llevo muchos años trabajando en los medios, como os digo, y siempre he soñado ser independiente. Y me vanaglorio de haber estado manteniendo mi postura lo más cercana a la independencia posible. Pero sobre todo aprendí con el tiempo que lo que tenía que ser era honesto, y os subrayo en ese sentido, honesto. Os digo todo esto porque las presiones de los políticos es una cuestión a la que os vais a tener que ir acostumbrando si alguien se dedica a hacer información política. Nosotros los periodistas al final nos creemos poseedores de tal don divino por hablar con un político que de verdad que nos creemos que somos alguien. Que además pensamos que nuestra columnita en el periódico, nuestra crónica en la radio o que nuestra información en la tele tiene una repercusión tremenda. Y hay muchos compañeros que piensan que son tan poderosos como el poderoso. La información local te lleva a eso, a codearte con los que toman decisiones y a que tu decisión o tu información muchas veces sea objeto de un cambio de decisión de los políticos. Entonces nos confundimos. Llega un momento que no sabes si los políticos son ellos o los políticos somos nosotros.